Un mes después del fallecimiento de mi papá. Llegué a casa y descubrí que mi mamá se había vuelto a casar en secreto. Y su nuevo esposo e hijastro se habían mudado y habían tirado las cosas de mi papá de su estudio, donde queríamos mantener su santuario. Pero cuando me opuse, mi mamá me echó de casa solo una semana después. Recibí una llamada de pánico de mi mamá sobre unos documentos perdidos. Y vaya giro. Ahora su nueva familia me ruega que sea indulgente con ellos. Tengo 20 años y no he estado en casa en poco más de un mes. Mi papá, de 57 años, falleció de cáncer recientemente y me quedé en la ciudad donde estaba recibiendo tratamiento, que está a unas 6 horas de casa. Me quedé unas semanas después del funeral para llorar y organizar su entierro, porque quería ser enterrado cerca del hospital donde lo trataron. Ha sido el momento más difícil de mi vida. Pero finalmente me sentí lista para volver a casa y empezar a lidiar con las cosas. Mi mamá, de 55 años. Por otro lado, prácticamente solo había venido a la ciudad para el funeral de mi papá y se fue a casa tan pronto como terminó. No pensé demasiado en ello porque estaba de duelo. Pero diré que sí pensé que era extraño. Mis padres habían estado juntos desde que estaban en la universidad y eran muy unidos. Pero después del diagnóstico y el sufrimiento de mi papá, mi mamá comenzó a distanciarse. Pensé que estaba demasiado desconsolada para estar ahí para mi papá. Así que me hice cargo de todo. Debido a lo ocupada que estaba, terminé olvidándome de lo que hacía mi mamá o dónde estaba. La actualizaba sobre la salud de mi papá casi todos los días. Pero mi mamá estuvo prácticamente ausente durante los meses restantes de la vida de mi papá. De todos modos, después de su fallecimiento, estaba inconsolable. Pensé que una vez que volviera a casa, haría un pequeño santuario para mi papá en su estudio. Porque era su lugar favorito cuando estaba vivo. No puedo ni empezar a contarles cuántas horas pasamos los dos en su estudio. Simplemente hablando o leyendo nuestros libros favoritos. Pensé que podría convertir su estudio en el máximo recuerdo de su vida. Un lugar para guardar sus cosas favoritas y algunos artículos personales que me recordaran a él. Pensé que podría ayudarme a llorar y a sentirme conectada con él de nuevo. Pero lo que encontré al volver a casa me tomó completamente por sorpresa. Cuando entré en la casa, noté algunos cambios de inmediato, muebles nuevos en la sala de estar y cajas extrañas apiladas junto a la puerta principal. Por un segundo, pensé que me había equivocado de casa. Pero las cosas empeoraron mucho cuando llegué al estudio de mi papá. Abrí la puerta y me quedé en shock. Todo había desaparecido. Los libros. Su escritorio. Las fotos que iba a usar para el santuario, todo había sido retirado. En cambio, había un hombre desconocido en el estudio. Sentado en el escritorio y configurando su computadora como si fuera su oficina. Le pregunté quién era y me dijo que era el esposo de mi mamá. Inicialmente, pensé que estaba bromeando. Pero hablaba en serio. Me mostró su certificado de matrimonio e incluso fotos que él y mi mamá se tomaron fuera del juzgado donde registraron su matrimonio. Estaba conmocionada y disgustada con las acciones de mi mamá. Resulta que mi mamá se había casado en secreto con su novio. Llamémoslo Rick. De 40 años. Mientras yo no estaba. Todo ese tiempo que se mantuvo alejada de papá mientras él luchaba contra el cáncer. Pensé que estaba de duelo. En cambio, estaba saliendo con alguien y apenas esperó a que mi papá falleciera antes de casarse con su novio. No podía creer que mi mamá fuera capaz de ser tan egoísta y desagradable. Su hija y su esposo estaban luchando en todos los aspectos y todo lo que ella hizo fue encontrar a alguien para reemplazarlo. Como si no significáramos nada para ella. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme que se había vuelto a casar y que su nuevo esposo y sus hijos se mudarían. Sí. Él tiene hijos. 2 hijas adolescentes. Mientras yo estaba ocupada tratando de reconstruir lo que había sucedido mientras no estaba. Las hijas de Rick estaban tirando cajas de cosas de mi papá y haciendo espacio para sus propias cosas. Apenas les importaba cómo tiraban las cosas. Literalmente tiraron las cosas de mi papá en cajas sin importar si las rompían o las dañaban. Verlos tirar las cosas de mi papá me revolvió el estómago. No podía creer que mi mamá permitiera que esto sucediera. Especialmente con el estudio de mi papá. La única habitación con la que contaba para mantenerla como un lugar para honrarlo. Diré que perdí los estribos. Estaba tan abrumada por todos los cambios repentinos que me puse un poco histérica.
Grité para que mi mamá viniera al estudio y luego le exigí que me dijera por qué dejaba entrar a extraños en nuestra casa y les permitía tirar las pertenencias de mi papá. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que era hora de seguir adelante. Me dijo que las hijas de Rick necesitaban el espacio para la escuela y que solo eran cosas. Dijo que estaba siendo ridícula y demasiado obsesionada con mi papá. En ese momento, todas las emociones que había estado reprimiendo desde que falleció mi papá me golpearon a la vez. Le dije que Rick y sus hijas estaban siendo irrespetuosos y que no tenían derecho a tocar nada que perteneciera a mi papá. Le dije que ella y su nueva familia eran repugnantes por tirar las cosas de mi papá cuando mi papá apenas se estaba asentando en su tumba. Mi mamá respondió bruscamente y dijo que mi obsesión con mi papá era tóxica y que necesitaba madurar porque aferrarme a sus cosas no lo traería de vuelta. Le dije que tirar las cosas de mi papá sin preguntarme primero era realmente cruel por su parte y que estaba faltando el respeto a su memoria. Se enojó y me dijo que ahora era su casa y que no necesitaba mi permiso para nada. Por supuesto. Estaba más que dolida. Pero decidí no gritarle a mi mamá y, en cambio, traté de razonar con ella. Le dije que quería crear un santuario para mi papá en su estudio debido a todos los recuerdos de él que atesoro. En lugar de comprender de dónde provenían mi enojo y mis frustraciones. Mi mamá puso los ojos en blanco y dijo que no teníamos espacio para ese tipo de cosas porque su nueva familia necesitaba mucho más el espacio. Se dijeron muchas más cosas que no creo que sea necesario poner aquí. Pero esencialmente la pelea se intensificó mucho más cuando mencioné que tuvo una aventura con Rick mucho antes de que mi papá muriera. Ella no lo negó. Simplemente dijo que no era asunto mío. Ese fue el punto de ruptura para mí. Le dije que no podía creer que hubiera reemplazado a mi papá tan rápido. Como si él no hubiera sido una gran parte de la mayoría de su vida. Rick trató de intervenir y calmar las cosas. Pero eso solo me enfadó más. Les dije a él y a sus hijas que no tenían derecho a mudarse y actuar como si fueran los dueños del lugar. Los llamé irrespetuosos y dije que nunca los aceptaría como familia. Rick me dijo que debía cuidar mi tono y ahí fue cuando mi mamá tuvo suficiente. Me dijo que si no podía aceptar su decisión, debía irme. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que esta también era la casa de mi papá y que me estaba echando por defenderlo. Ella simplemente dijo que yo era tóxica y que si no podía dejar atrás el pasado, no era bienvenida en su casa. No tuve más remedio que irme. Empaqué algunas de mis cosas. Cogí algunas cosas que pertenecían a mi papá y me fui a quedar con un amigo. Me sentía entumecida en ese momento. Ya había perdido a mi papá y ahora sentía que también había perdido a mi mamá. Me repetía una y otra vez que había terminado con ella. Si quería reemplazar a mi papá y desechar su memoria. Era asunto suyo. Yo no sería parte de eso. Todavía estaba tratando de procesar todo cuando. Solo una semana después. Recibí una llamada de mi mamá. Al principio la ignoré porque no quería tener nada que ver con ella. Pero siguió llamando y dejando mensajes de pánico. Así que finalmente respondí. Estaba teniendo un gran colapso. Seguía diciendo que faltaban unos documentos muy importantes y que necesitaba volver para ayudarla a encontrarlos. Dijo que estaban relacionados con la herencia de mi papá y que si no encontraba esos documentos, las cosas se pondrían muy feas para ella y su nueva familia. Al principio pensé que solo estaba siendo dramática. Pero luego Rick también habló por teléfono y sonaba realmente desesperado. Seguía diciendo que no tenían la intención de echarme y que solo necesitaban los documentos para evitar muchos problemas. Todo el asunto parecía extraño. Mi mamá sonaba frenética y el tono de Rick era casi nervioso. Como si hubiera más en la historia de lo que estaban contando. Como estaba demasiado absorta en cuidar de mi papá y estar ahí para él. Asumí que mi mamá se encargó de todos los aspectos legales. Tampoco me contó mucho sobre ellos. Pero ahora de repente insinuaban que yo había cogido los papeles por despecho antes de irme. Lo que me enfadó mucho. Les dije que no tenía ni idea de lo que estaban hablando y que, incluso si lo supiera, no movería un dedo para ayudarlos después de la forma en que me trataron. Rick siguió rogándome que volviera y fuera indulgente con ellos. Pero colgué. No podía creer su descaro. Primero me echan y ahora esperan que los ayude. Toda la situación se siente turbia y no puedo evitar la sensación de que Rick y sus hijas están ocultando algo. No sé qué son esos documentos ni por qué son tan importantes. Pero está claro que están entrando en pánico por alguna razón. He decidido no involucrarme. Si están en problemas, es su problema. No el mío.
Pero una parte de mí no puede evitar preguntarse qué está pasando realmente y por qué de repente están tan desesperados por encontrar esos papeles. Sinceramente, siento que estoy atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, me traicionaron y me echaron en mi punto más bajo. Por otro lado, parece que algo serio está sucediendo y una parte de mí se pregunta si ignorarlos podría volverse en mi contra más tarde. Me inclinaría por negarme a ayudarlos. Incluso si eso significa dejar que mi mamá lidie con cualquier lío en el que esté metida. Actualización 1. Hola a todos. Quería darles una actualización sobre mi situación porque las cosas se han vuelto mucho más complicadas desde mi publicación. Gracias por los consejos que compartieron. Porque realmente me ayudaron a pensar en todo. He aprendido nueva información sobre esos documentos perdidos y siento que estoy empezando a reconstruir las cosas. Primero, descubrí que los documentos que faltan están relacionados con el testamento y la herencia de mi papá. Mi familia no es rica de ninguna manera. Pero mi papá tenía un patrimonio considerable y una buena cantidad de acciones en una variedad de negocios exitosos. Cuando recibí la llamada de mi mamá, no tenía una idea clara de lo que estaba hablando. Simplemente asumí que ella se había encargado de todo después del funeral. Parecía algo que ella haría. O más bien debería hacer. ¿Verdad? Pero no, aparentemente no se encargó de nada legal en absoluto. Aparentemente. La razón por la que mi mamá estaba histérica era porque Rick había revelado algunas cosas preocupantes. Sin esos papeles, mi mamá está atrapada en un limbo legal y las cosas podrían complicarse. Aparentemente, Rick tiene algunos asuntos financieros que en mi opinión parecen muy turbios. Por lo que he recopilado, está tratando de encubrir algunas malas inversiones o deudas. Y obtener acceso a la herencia de mi papá se suponía que lo ayudaría a salir de ese agujero. Rick estaba tratando de impulsar un nuevo acuerdo para obtener el control de la herencia de mi papá. Honestamente, no puedo creer que no lo haya visto venir antes. Por lo que he recopilado, planeaba casarse con mi mamá lo antes posible para poder acceder a todo lo que mi papá dejó. Los documentos que faltaban eran cruciales para su plan de hacer que todo sucediera legalmente. Ahora que los papeles han desaparecido, Rick está entrando en pánico porque si las cosas se desmoronan, todo podría volverse en su contra y en la de mi mamá. Empecé a pensar en lo rápido que se casaron mi mamá y Rick. Todo tiene mucho sentido ahora. Rick en realidad no ama a mi mamá. E incluso si lo hace, en realidad se casó con mi mamá porque quería controlar la herencia. Y mi mamá no lo vio venir. Lo cual es honestamente un poco aterrador. No puedo evitar sentir que todo esto es parte del plan de Rick y, sinceramente, me enferma. Después de que descubrí todo esto, decidí volver y hablar con mi mamá. No quería simplemente cortar los lazos por completo. Especialmente si está en una situación como esta. Pensé que tal vez podría ayudarla a comprender lo que estaba sucediendo. Fui a su casa y, cuando llegué allí, pude sentir la tensión en el aire. Rick estaba allí cuando entré. Parecía muy nervioso. Mi mamá estaba sentada en el sofá y me di cuenta de que el estrés la estaba afectando porque parecía mucho mayor. Traté de mantener la calma y simplemente le pregunté si entendía lo que Rick estaba tratando de hacer con la herencia. Se puso a la defensiva de inmediato y dijo que yo estaba tratando de sabotear su felicidad. Le expliqué que no estaba tratando de arruinar nada y que solo quería que viera lo que Rick realmente buscaba. Pero ella me interrumpió y dijo que estaba siendo dramática. Eso solo me hizo sentir peor. Le dije que no estaba tratando de herir sus sentimientos. Pero que no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que alguien se aprovechara de ella. Especialmente después de perder a mi papá. Ella insistió en que Rick la amaba y que todo estaba bien. No importa lo que dijera para intentar que viera la verdad. Ella encontraría la manera de convertirlo en un intento mío de sabotear su vida. Así que, por supuesto, me fui. Ahora estoy aún más confundida. Una parte de mí todavía quiere ayudarla. Pero es difícil cuando ella no ve lo que tiene justo delante. No puedo creer que esté tan cegada por el amor que no puede ver a Rick por lo que realmente es. Así que ahora estoy en un aprieto. Algunas personas en los comentarios me dijeron que simplemente los dejara ahogarse en su lío. Mientras que otros piensan que debería intervenir y proteger a mi mamá. Estoy realmente dividida porque no quiero verla sufrir. Pero tampoco quiero verme arrastrada a cualquier negocio turbio en el que Rick esté involucrado. He decidido dar un paso atrás por ahora.
Voy a mantener mi distancia y ver cómo se desarrollan las cosas. Si Rick es realmente un mal tipo. Quiero estar lista para proteger a mi mamá si las cosas van mal. Pero también siento que no puedo simplemente abandonarla por completo. Es una situación difícil y agradezco cualquier consejo que tengan. Gracias por leer y los mantendré actualizados a medida que las cosas progresen. Actualización 2. Bueno. Las cosas acaban de dar un giro que no esperaba. No creerán cómo se desarrolló todo este lío. Encontré los documentos que faltaban completamente por accidente y bueno. Siento que acabo de abrir la caja de Pandora. Básicamente. Durante las últimas semanas me he estado quedando en casa de mi amigo desde que me echaron. Encontré un apartamento relativamente barato para alquilar. Así que finalmente estaba empacando lo último de mis cosas para mudarme. Mientras limpiaba lo último de mis cosas, cogí la mochila favorita de mi papá. Verán. Esa mochila era la cosa favorita de mi papá para llevar. No lo sé. Era un tipo raro y divertido. Pero esencialmente la llevaba consigo cada vez que íbamos a caminar para poder tener un libro consigo en todo momento. Incluso cuando mi papá estaba en el hospital. Se aferró a ella. Cuando falleció. Eso fue lo primero que me aseguré de guardar a salvo. Nunca la abrí porque pensé que tenía el último libro que leyó allí, y quería mantener ese recuerdo intacto. No sé por qué. Pero tuve la corazonada de que necesitaba abrirla. Así que la abrí y no había ningún libro dentro. En cambio, encontré algo completamente diferente. Adentro estaban los documentos que faltaban que mi mamá y Rick estaban buscando desesperadamente. Para aquellos de ustedes que son nuevos aquí. Esos documentos son el testamento original de mi papá y todos los papeles clave de la propiedad. Estaba realmente confundida y conmocionada de que de alguna manera hubiera terminado teniendo los papeles. Nunca tuve la intención de robarlos ni de causarle angustia a mi mamá de ninguna manera. Pero mientras estaba sentada en el suelo hojeando todo, noté algo que me hizo hundir el estómago. El testamento establece claramente que soy la única beneficiaria y albacea de la herencia de mi papá. Todo. Sus ahorros. La casa. Sus acciones. Todas sus pertenencias. Se suponía que iban a ser para mí. Mi mamá ni siquiera estaba nombrada en el testamento. No había menciones de dividir nada entre ella y yo. Todo me lo dejó a mí. Y mi trabajo como albacea habría sido decidir qué hacer con los activos. Incluida la casa. Ahora entiendo por qué Rick y mi mamá estaban tan desesperados por tener en sus manos estos papeles. Recuerdo la única vez que mamá fue al hospital a visitar a papá. Que por cierto fue solo unas semanas antes de que falleciera. Esa vez, mamá y papá terminaron teniendo una gran discusión mientras yo estaba fuera de la habitación. Y cuando regresé, mamá se iba murmurando sobre lo desagradecido e inútil que era mi papá. Traté de que mi papá me dijera de qué se trataba la discusión. Pero se negó a decírmelo. Supongo que toda la discusión fue sobre su testamento. Debe haberle dicho a mi mamá que yo recibiría todas sus pertenencias y que ella no recibiría nada. Eso debe haber enfadado a mamá en ese momento. Pero ahora mismo, dado que su nueva familia necesita el dinero, puedo ver por qué necesitaba ocultar o deshacerse de estos papeles. Sin el testamento, la herencia se habría dividido de manera diferente. En mi caso, la herencia se habría dividido en partes iguales entre mi mamá y yo. Revisé la fecha en que mi papá hizo el testamento y sucedió después de que le dijo a mi mamá que la estaba excluyendo del testamento. Probablemente le dijo lo que me había estado diciendo durante un tiempo: necesito que mi testamento sea notariado. Supongo que mi mamá pensó que mi papá nunca procesó legalmente su testamento y, dado que pensó que ese era el caso, pensó que podría reclamar la mitad de todo automáticamente si el testamento desaparecía de alguna manera. Sin mencionar que habría obtenido esa mitad sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ahora conozco a mi madre y sé que no es capaz de idear un plan como este. Amo a esa mujer muchísimo. Pero nunca ha sido la herramienta más afilada del cobertizo cuando se trata de dinero y asuntos legales en general. No puedo evitar sentir que todo esto es obra de Rick. Además, eso le da muchos motivos para casarse con mi mamá tan rápido. Si se casaba con mi mamá lo suficientemente rápido, también podría participar en la herencia de mi mamá de mi papá. Me di cuenta de que si no me hubiera topado con esta mochila, el testamento habría permanecido oculto, o, peor aún, podría haber sido destruido y no habría tenido ni idea de que mi papá me lo dejó todo.
Mi mamá y Rick habrían puesto sus manos en la herencia y Rick habría tenido la seguridad financiera que claramente buscaba. Me senté allí durante lo que parecieron horas debido a todas las emociones que sentía. Es decir, nombren cada emoción que puedan imaginar: ira, tristeza, traición. Y puedo decirles con confianza que estaba pasando por todo eso. Mi mamá sabía sobre este testamento. No hay forma de que no lo supiera. E incluso si Rick era quien movía los hilos. Ella lo siguió. Dejó que tirara las cosas de mi papá. Me echó de la casa y trató de alejarme de lo que mi papá quería que tuviera. Siento como si mi mamá simplemente me hubiera dejado de lado para construir una nueva vida con Rick. A sabiendas de que estaba tomando lo que debía ser mío. Y ahora aquí estoy. Sosteniendo la prueba en mis manos. Estoy atascada en qué hacer a continuación. Una parte de mí quiere ir directamente a un abogado. Procesar todo y asegurarme de que la herencia se transfiera de la forma en que mi papá quería. Pero hacer eso destruirá por completo a mi mamá y a Rick. Una vez que el testamento se presente oficialmente. La casa y todo lo demás se les quitará de su control. Tendrán que mudarse y Rick no tendrá acceso a nada del dinero que pensó que podría usar para solucionar sus problemas financieros. La otra cosa que he estado considerando es que podría tener un caso contra Rick por manipular la herencia. Está bastante claro ahora que estuvo involucrado en todo el plan para asegurarse de que los papeles desaparecieran para poder obtener lo que quería. No sé si se meterá en problemas legales. Pero definitivamente es una posibilidad. Si sigo adelante con todo. No se sabe qué tan mal podría ponerse esto para ellos. La verdad es que me siento dividida. Una parte de mí se siente culpable por cómo esto afectará a mi mamá. No sé si Rick la presionó o si realmente pensó que esta era la mejor manera de seguir adelante. Pero de cualquier manera me traicionó a mí, por supuesto. A mi papá. Podría tener compasión por ella. Pero después de todo lo que hizo. No estoy segura de que se lo merezca. Al mismo tiempo. ¿Por qué debería dejarlo pasar? Este fue el último deseo de mi papá. Quería que yo tuviera la herencia y Rick y mi mamá no tenían derecho a intentar quitármela. Si los dejo salirse con la suya. También estaría traicionando la memoria de mi papá. No sé qué va a pasar a continuación. Pero sé una cosa, no voy a guardar silencio sobre esto. De una forma u otra. Me aseguraré de que se cumplan los deseos de mi papá. Publicaré otra actualización pronto. Por ahora. Solo necesito averiguar mi próximo movimiento. Actualización 3. Después de reflexionar sobre todo durante unos días. Sabía que no podía dejar las cosas sin resolver. Aferrarme al testamento sin hacer nada se sentía como si estuviera retrasando lo inevitable. Necesitaba respuestas. Decidí que era hora de confrontar a mi mamá. Necesitaba escuchar la verdad directamente de ella. Empaqué el testamento y los documentos de la propiedad y volví a la casa. Estaba tan nerviosa por lo que iba a descubrir. No sabía qué esperar. Pero sabía que no podía evitar esta conversación por más tiempo. Cuando llegué allí, Rick no estaba. Así que solo estábamos mi mamá y yo. Dejé los documentos sobre la mesa y le pregunté directamente si sabía sobre el testamento. Al principio, trató de minimizarlo, diciendo que pensó que el testamento se debía haber perdido y que solo estaba haciendo lo que pensaba que era justo. Pero no la dejé escapar. Le dije que sabía que Rick tenía planes de usar la herencia para su propio beneficio. Le di una última oportunidad para confesar y fue entonces cuando finalmente se derrumbó. Admitió que sabía sobre las intenciones de Rick desde el principio. Dijo que no estaba sorprendida por sus acciones. Pero que tenía miedo de estar sola después del fallecimiento de mi papá. Aparentemente. Ella y Rick habían estado viéndose tan pronto como mi papá enfermó y ella se apresuró a casarse con él porque pensó que era la única forma de superar la muerte de mi papá. Afirmó que solo quería un nuevo comienzo y pensó que dividir la herencia de manera diferente simplificaría todo. Pero esa no era toda la historia. Rick la había estado presionando para que impulsara la herencia sin el testamento porque tenía planes de usar la casa como garantía para un préstamo. Mi mamá admitió que lo siguió porque pensó que ambos se beneficiarían. Ella obtendría seguridad financiera y Rick la ayudaría a mantener todo funcionando sin problemas. Admitió que dejó que Rick tirara las cosas de mi papá porque Rick le dijo que era hora de empezar de nuevo. En el fondo, sabía que estaba mal. Pero estaba desesperada por aferrarse a alguien. Incluso si era Rick.
Confesó que Rick la presionó para que se casara con él rápidamente para poder tomar el control de todo antes de que se resolviera la herencia. También me dijo que después de mi última reunión con ella, donde traté de decirle que Rick parecía sospechoso, ella investigó un poco sobre él. Descubrió que, aparentemente, Rick tiene un largo historial de usar a las mujeres para obtener ganancias financieras. Aparentemente, se ha involucrado con mujeres. Ha tomado lo que ha podido y ha seguido adelante cuando las cosas se han complicado demasiado. Muchas veces, dijo mi mamá. Descubrió demasiado tarde qué clase de hombre era realmente Rick y ahora tiene miedo. Dijo que se sentía atrapada y me rogó que la ayudara a salir de la situación. Escucharla decir todo esto fue como un puñetazo en el estómago. Estaba enojada y herida y, honestamente, una parte de mí quería irme y dejar que ella lidiara con el lío que había creado. Pero al mismo tiempo, podía ver lo rota que estaba. Sabía que había metido la pata y estaba desesperada por encontrar una salida. Inicialmente le dije a mi mamá que no había forma de que dejara que Rick se saliera con la suya. Pero tampoco quería que ella sufriera más de lo que ya había sufrido. Así que le hice un trato. No demandaría a Rick ni presentaría cargos por manipular la herencia si él y sus hijas se mudaban de la casa inmediatamente y la dejaban en paz para siempre. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. Rick volvió a casa aproximadamente una hora después de que mi mamá y yo termináramos nuestra conversación. Mi mamá prácticamente saltó de su asiento para confrontarlo con la verdad. Le dijo que sabía sobre su pasado turbio y que había terminado con él. Echó a él y a sus hijas de la casa en ese mismo momento. No esperaba que actuara tan rápido. Pero creo que se dio cuenta de que necesitaba salir antes de que las cosas empeoraran. Rick trató de discutir. Por supuesto. Dijo algunas cosas desagradables sobre mí. Afirmó que yo estaba arruinando su vida juntos y que no entendía lo que mi mamá necesitaba. Luego trató de manipularme. Pero a mi mamá no le importó. Se mantuvo firme y le dijo que se fuera. Para el final del día, Rick y sus hijas se habían ido. Han pasado un par de semanas. Mi mamá y yo todavía estamos resolviendo las cosas. Nuestra relación está dañada y me llevará mucho tiempo volver a confiar plenamente en ella. Pero al menos está fuera de la trampa de Rick y siento que finalmente puedo respirar sabiendo que él no va a tomar lo que estaba destinado para mí. Oficialmente me he hecho cargo como albacea de la herencia de mi papá. Estoy trabajando con un abogado para asegurarme de que todo esté en orden y planeo honrar los deseos de mi papá de la forma en que él pretendía. La casa ahora es mía y la voy a conservar como una forma de recordar a mi papá. En cuanto a mi mamá, se está quedando en otro lugar por ahora y estamos tomando las cosas un día a la vez. Todavía estoy procesando todo. Ha sido una montaña rusa emocional. Una parte de mí está triste por mi mamá. Pero otra parte de mí está orgullosa de haberme defendido a mí misma y al legado de mi papá. No sé qué depara el futuro para mi relación con ella. Pero voy a centrarme en seguir adelante en mis propios términos. Gracias a todos los que me apoyaron en este viaje loco. No podría haberlo superado sin ustedes.